el aguijón de la carne del apóstol Pablo. Este ha sido un aguijón en la carne para más gente y más estudiosos de la palabra que casi cualquier otro pasaje en la palabra de Dios. Y siempre que alguien desea defender su indefendible teología con respecto a la voluntad de Dios, en cuanto a las enfermedades o tribulaciones, de manera puntual señalan al aguijón del apóstol Pablo. Mire, el apóstol Pablo también tenía un aguijón y dicen que es cuando está alguien enfermo, es una enfermedad incurable, entonces hace mención a que ese es un aguijón. O también cuando hay tribulaciones, estoy atribulado. Mira, el apóstol Pablo también estaba atribulado, por lo tanto él, ese aguijón, y Dios no le quitó ese aguijón. Hacen mención a eso. Y de hecho, yo también había entendido de esa manera, porque así me enseñaron, escuché y me pareció congruente. Y por años estuve creyendo de que ese aguijón era las tribulaciones. E inclusive cuando yo sentía tribulación o estaba atribulado y yo decía, Señor, líbrame de la tribulación, y luego dentro de mí mismo decía, así como Pablo, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero yo pensaba esto. No tiene nada que ver entre un aguijón, y voy a explicarte este punto, y entre la debilidad. No tiene nada que ver, pero aceptaba, como muchas de las enseñanzas que acepté, sin cuestionar, porque así me enseñaban y así me dijeron, y escuchaba con calma y decía, está bien, de esa manera, así tiene que ser. Pero bueno, se ha dicho mucho al respecto y hay 3 puntos que quiero yo resaltar: que el aguijón de Pablo era una rara enfermedad, lo cual es solo una especulación porque en la Escritura no se encuentra. 2, que el aguijón de Pablo era la ceguera de sus ojos, y la ceguera nunca ha sido considerado un aguijón, porque tenemos muchos ciegos en la época de Cristo. Y en ninguna de esas historias de los ciegos no se habla de que esos ciegos tenían un aguijón y ese aguijón era la ceguera. También se ha dicho que el aguijón son las persecuciones, pero lo cual la Biblia mismo da testimonio como una bienaventuranza. Bienaventurados, dice, los que son, ¿qué? Perseguidos por mi causa. Entonces no puede ser un aguijón. Todas estas preguntas me hacía permanentemente y le pedía al Señor que me alumbrara, no por tener la primicia de haber conocido, sino por querer conocer, porque también en algo coincidía con las palabras de Pablo al decir que tiene un aguijón en su carne. Esta declaración de Pablo ha sido leída miles y miles de veces, pero muchos que la han mirado han leído algo distinto de la verdadera palabra o de la intención del texto. Se han ofrecido incontables explicaciones concernientes a la naturaleza del aguijón de Pablo en la carne. Estas van desde el rango de una tentación incesante, inflexible, oponentes y enfermedades crónicas, o problemas oculares, como mencioné hace un momento, migrañas y epilepsia. Dicen unos que Pablo sufría de epilepsia, que le daba su ataque de epiléptico y luego volvía a su estado normal, y que ese era el aguijón. Pero todo eso es especulación porque no dice la Escritura, no dice la palabra. Hay textos aislados que hablan de la ceguera, hay textos aislados, pero nada muy claro como lo vamos a mirar ahora. Pero nadie hasta ahora no ha podido mencionar con seguridad cuál era el aguijón. Espero yo hoy mostrarle a ustedes el aguijón de Pablo. Espero estar en lo cierto escrituralmente y no equivocado. Dejemos entonces que la Escritura misma sea quien nos desate de esta curiosidad con el contexto mismo de la misma Escritura. Recuerden, la Escritura interpreta Escritura. Ok, vamos allí.
Número 1, dice la palabra que me fue dado un aguijón en mi carne. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 10. Déjame leer ahora desde el principio el texto completo, toda la historia del desarrollo. Yo creo que para saber cuál es este aguijón, ya los teólogos han estudiado mucho la Escritura. Escucha esto. Estudiosos de la palabra del Señor, teólogos, exegetas, personas que han pasado su vida leyendo la palabra, han dicho tantas cosas al respecto. Pero yo quiero en esta noche llamar al apóstol Pablo, ¿qué les parece? Para que sea el apóstol Pablo mismo quien nos explique de sus propias palabras y él nos diga cuál era su aguijón. ¿Qué les parece? ¿No quiere? Porque eso fue lo que yo hice, ¿sabes? Para entender eso, porque no hay manera. Busqué por todo lado, busqué para tratar de entender. Después dije, caramba, qué tonto que soy. La única persona que puede decirme cuál es ese aguijón es el autor de esas palabras. ¿Y quién es? Pablo. Y entonces preguntémosle a Pablo ahora. Él nos va a decir cuál es el aguijón y nos va a decir con una claridad impresionante. Vamos allí. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer todo en contexto y lo vamos a revisar. Pablo empieza mencionando el capítulo 12, verso 1 de la siguiente manera. Ciertamente, dice, no me conviene gloriarme. ¿Qué es lo que dice Pablo? Prestarán atención a la lectura. Ciertamente no me conviene gloriarme. Dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y aquí viene. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, entre paréntesis, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, cierra paréntesis, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Verso 3. Conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Él hace una presentación como dos personas, un hombre carnal y un hombre espiritual en la persona de Pablo. Él separa la parte carnal de Pablo y la parte espiritual de Pablo. Y dice él, conozco un hombre, y está hablando del hombre espiritual que fue levantado hasta el tercer cielo. Está mencionando de ese hombre, dice, de ese hombre me gloriaré. Pero de mí mismo, ahora vuelve al Pablo carnal, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Escuchen esto, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y aquí empieza Pablo, en mis debilidades. ¿Cuál era la debilidad de Pablo? ¿Cuál era la debilidad de Pablo? Él dice, yo me voy a gozar más bien, me voy a gloriar más bien en mis debilidades. ¿Cuál era la debilidad de Pablo? ¿Qué entiendes tú por debilidad? ¿Qué entiendes tú por debilidad? ¿Te das cuenta? Quiero que pienses un momento para que aprendamos juntos. ¿Qué entiendes por debilidad? Debilidad no es como estoy débil porque no he comido 3 días. No, eso no es debilidad. ¿Sí? Eso es languidez. ¿Qué es debilidad? Dejemos que la Escritura nos enseñe. Entonces sigamos. Versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. En otras palabras, no estoy mintiendo nada de lo que estoy mencionando. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Versículo 7. Y ahora, aquí viene el contexto de lo que Pablo representa. Dice así, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, y ahí es donde viene esto, me fue dado.
con una condición, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase a mí en gran manera, sino que me fue dado un aguijón, ¿dónde? Dígalo fuerte, ¿dónde? En mi carne. Y cuando en la Escritura habla de carne, no está hablando de esta carne. Porque cuando en la Escritura habla de carne, habla acerca de la naturaleza humana. Cuando en la Biblia quiere hacer referencia a esta carne llama cuerpo. Pero cuando habla de carne en la Escritura, habla acerca de la naturaleza humana. ¿Estamos claros? Entonces vamos armando este rompecabezas. Vamos más allá. Un aguijón, ¿dónde? En mi carne. Escucha, entonces nada tiene que ver con la carne, con este cuerpo. Me fue dado en mi carne. Vamos más adelante y observa. Dice, un mensajero de Satanás que me abofeté. ¿Qué entienden por eso? Abofetear. Las mujeres saben. ¿Cómo es eso? Tenga y tenga. Eso es abofetear, ¿no es cierto? Sí, Ángela sabe muy bien cómo es. Eso. Abofetear. ¿No? Ok, vamos más adelante. Dice, para que me abofetee. ¿Y con qué objetivo le iba a abofetear? Para que no me enaltezca sobremanera. Verso 8. Respecto a lo cual 3 veces, no dice he orado, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, mira la respuesta interesante, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ok. Ahora Pablo dice lo siguiente, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y el versículo final. Por lo cual, presta atención aquí, por lo cual, por amor a Cristo me gozo. Número 1, en las debilidades. Número 2, en afrentas. Número 3, en necesidades. Número 4, en persecuciones. Y número 5, en angustias. Pablo, el autor de esta parte del aguijón, Pablo hace diferencia entre las debilidades y entre las afrentas, entre las necesidades, entre persecuciones y en angustias. Por lo tanto, aquí debe haber algo que nos va a aclarar. Pero para entender lo que Pablo menciona, vamos a contextualizar nosotros en el Antiguo Testamento. La palabra aguijón del Nuevo Testamento debe estar en el Antiguo Testamento para que podamos nosotros contextualizar y así de esa manera entender qué es o cuál fue o a qué le llamó Pablo aguijón en su carne. Números 33, capítulo 33, versículo 51. Ok. Dios le dijo a la nación de Israel, le dio un mensaje y le dio una dirección y dice de esta manera: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Verso 54. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias, a los muchos daréis mucho por herencia y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí tendrá cada uno por las tribus de vuestros padres heredaréis. Ahora 55.
¿Qué dice? Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán, ¿por qué? Era fuerte. ¿Serán por qué? Por aguijones. Aquí aparece en el contexto otra vez aguijones. ¿En vuestros dónde? En vuestros ojos. Y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además haré a vosotros como yo pensé hacerle a ellos. Mírenme un momento, déjenme mostrarle algo aquí. Dios le dice al pueblo de Israel, hagan de cuenta que ustedes son la nación de Israel. Y Moisés dice, hey, presten atención, miren, el Padre Eterno envía a decirle a vosotros, que cuando entren a la tierra prometida, lo que ustedes primeramente tienen que hacer es sacar a todos los habitantes de esa tierra, a todos, que no quede ninguno, porque si es que alguno de ellos se quedan allí y ustedes hacen alianza y llegan a un acuerdo de convivencia con ellos, ellos para ustedes van a ser como aguijones en sus ojos y espinas en su costado. Pero ustedes, si los sacan a todos, ustedes van a estar libres, tranquilos y sin problemas. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué hicieron el pueblo de Israel? En vez de hacer caso a Dios, ellos dijeron, no, vamos a hacer alianza con ustedes. Ellos desobedecieron. Contextualicemos. 8 años después, Josué. Hay otro relato en el libro de Josué, vayan conmigo al libro de Josué, capítulo 23, 13. Hay otro relato al respecto, haciendo Josué recordar lo que ellos hicieron, caso omiso al mandamiento del eterno Dios. Dice el versículo 13 del capítulo 23, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones, porque ustedes desobedecieron delante de vosotros, sino que os será por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Ahora hagamos un alto. Recuerda, Dios le dice a la nación de Israel, cuando entren a la tierra de Canaán, saquen a todos los moradores, saquen a todos, no se quede nadie, háganme caso y van a vivir bien. Pero si ustedes no me hacen caso y hacen una negociación con ellos y llegan a un acuerdo de vivir juntos en armonía, entonces ellos van a ser un problema, aguijones y espinas para sus ojos. ¿Qué hizo la nación de Israel? No hizo. ¿Qué pasó? Dios hizo lo que le prometió. En el libro de los Jueces, capítulo 2, verso 1, leamos un poco más allí. Jueces, capítulo 2, versículo 1, dice así: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, escuchen eso, yo también digo, no los echaré delante de vosotros. Ustedes hicieron alianza sin mi consentimiento, está bien, no los voy a echar. Cuando ellos sean aguijón para sus ojos, cuando sean espina para sus costados y ustedes quieran echarlos, yo los voy a fortalecer para que no puedan ustedes echarlos. Mira esto: por tanto yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Dios establece y dice: aquí te voy a dejar estos como aguijones. Bien. Ahora,
recordemos el contexto del contenido de las declaraciones del apóstol Pablo y comparemos con el contexto de estas declaraciones para ver si tienen algo en común. Vamos allí. Dice Pablo que Dios le dio un aguijón en su carne. ¿Para qué le dio ese aguijón? ¿O por qué le dio ese aguijón? ¿Están conmigo? Verán que estamos estudiando la Escritura. ¿Por qué le dio? Si ustedes atienden esto, les va a servir de mucho. Pero si ustedes desperdician esta enseñanza, les va a sufrir mucho también. Van a ver el resultado. Entonces, ¿por qué razón Pablo recibió ese aguijón en su carne? ¿Porque él hizo alianza con los perversos? ¿Porque él llegó a un punto de negociar con el paganismo? ¿El apóstol Pablo? ¿Por eso Dios le envió un aguijón? No. ¿Por qué razón fue entonces? Trabajen conmigo. ¿Por qué razón? Vamos a bajarnos para... ¿Por qué razón? ¿Cómo? ¿Por qué razón dice que le dio el aguijón? Para que no se gloríe, ¿no es cierto? Para que no se gloríe. Ahora, en el libro de los jueces que leímos y también en Josué, ¿por qué razón Dios convierte en aguijones para el pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque no obedecieron. Entonces, ahora, ¿Pablo obedeció o no obedeció? A ver. ¿Pablo obedeció o no obedeció? Sí obedeció, claro. Claro que obedeció. Era obediente. Pero él siendo obediente, Dios le da un aguijón. Ahora, en el contexto dice de que Dios le va a dar un aguijón a la nación de Israel, pero por consecuencia de ellos, ¿ser obedientes o desobedientes? Desobedientes. Entonces, tiene una similitud entre Pablo y la nación de Israel en cuanto al aguijón que Pablo recibe y los israelitas también reciben. Sí. ¿Tienen una comparación? No, para nada. Porque a los unos les da por desobedientes y ahora a Pablo le da por obediente. A Pablo le da por obediente. Dice, yo recibí una revelación allá en el tercer cielo, recibí una revelación, dice, y esa revelación que recibí, y para que no me enaltezca por consecuencia esa revelación, me dio, ¿qué? Un aguijón. Ahora, ¿Pablo desobedeció? No. Pero sin embargo le dio un aguijón. Ahora la nación de Israel, ¿qué hizo? Desobedeció. Y entonces, ¿qué sucedió? Le dio el aguijón. Entonces las consecuencias de la desobediencia produce un aguijón. Pero acá medio raro, eso es lo que me llamó la atención a mí. Eso fue lo que me llamó la atención. ¿Cómo es posible que Pablo, siendo arrebatado hasta el tercer cielo, y en el tercer cielo aprende la revelación del evangelio, viene, y para que no se llene de orgullo, le da un aguijón? Le manda un aguijón en su carne. ¿Dónde está entonces el meollo del asunto? ¿Se dan cuenta? Va a aparecer entonces ahora. Sigamos entonces más adelante ahora. Vamos allí. Mira lo que dice más adelante. Quiero que lean conmigo, por favor, Ezequiel capítulo 28, verso 24. Ezequiel capítulo 28, verso 24. Verás, Dios dice lo siguiente a la casa de Israel, porque los aguijones estaban que le acababan a la casa de Israel. Entonces, como la misericordia de Dios llegó para Israel, Dios dice esto: y nunca más será Siria a la casa de Israel espina desgarradora ni aguijón que le dé dolor. Esa nación Siria, Dios había entregado para que esa sea un aguijón a la nación de Israel, una espina clavada en el talón para que fastidie y moleste por consecuencia de haber desobedecido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la misericordia dice, ya nunca más será una espina para la nación de Israel, ni tampoco un aguijón que le dé dolor en medio de cuantos la rodea,
no volverá a haber dolor. ¿Por qué? Porque yo tuve misericordia. Bien. Hagamos un alto aquí. Ya miramos que no hay contexto, no existe contexto, por lo tanto, si no hay contexto, puede ser un pretexto. Hagamos un alto en este momento y vayamos nosotros a responder al respecto de que si el aguijón eran las tribulaciones o no eran las tribulaciones. Mateo capítulo 5, versículo 10. ¿Qué dice en contexto? A ver si vamos a intentar hacer que las tribulaciones sean aguijón. Podemos notar en todos los textos leídos que para nada tiene que ver con el contexto del apóstol Pablo, ya que Pablo no fue un desobediente ni tampoco hizo alianza con los impíos, como lo mencionamos. Al contrario, Pablo confrontaba a los impíos y era perseguido por ser un seguidor de Dios y su palabra, mas no por transgresor de ella. Por lo tanto, los sufrimientos y las persecuciones no eran para nada un aguijón en la carne para Pablo. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen, ¿qué? Dígalo fuerte. Persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mira esto. Las persecuciones y las tribulaciones para nada es un aguijón. Al contrario, es una bendición. Por lo tanto, no podemos decir que para Pablo el aguijón en su carne eran las persecuciones y las tribulaciones. Versículo a continuación. Dice 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa, ¿qué cosa? Os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos cuando seas perseguido y atribulado. Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, la Escritura nos menciona de que para nada las tribulaciones son un aguijón para el cristiano, mucho menos para Pablo. Hechos 9:15. Dejemos que esto démosle un poquito más de forma. Hechos capítulo 9, versículo 15. Si ustedes caminan conmigo, van a aprender algo. Y esto no lo he predicado en 12 años aquí en la congregación. Y tampoco lo he escuchado en otro lado. El Señor le dijo, ve. Aquí está Dios hablando con Ananías en favor del apóstol Pablo. Prestarás atención. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Hablando de Pablo. Para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Te hago una pregunta. Dios llamó a Pablo y Dios dice, yo a Pablo le voy a mostrar lo que es necesario padecer. ¿Qué es padecer? Sufrir. ¿Qué es padecer? Tribulación. ¿Qué es padecer? Persecución. ¿Qué es padecer? Azote. ¿Qué es padecer? Piedrazos. ¿Qué es padecer? ¿Te das cuenta? Dice, yo le llamo para que éste padezca por mi nombre. Por lo tanto, es aguijón el padecimiento. Dice, no, bienaventurados los que padecen persecución. No es un aguijón. Pero dejemos que el capítulo 9 de Hechos, segunda de Timoteo, capítulo 3, mira lo que dice Pablo. Ahora Pablo da testimonio. Recuerda que estamos haciendo que Pablo mismo nos hable y nos explique. Dice así, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Hablando a Timoteo, Pablo dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. 11. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dígalo fuerte, ¿qué pasa? Padecerán persecución. Entonces nosotros también tenemos un aguijón en la carne. ¿Te das cuenta? Entonces la persecución es un aguijón, la tribulación ha sido el aguijón de Pablo. No, ya va, no es para nada en lo absoluto. Pero dejemos que el apóstol Pedro
también ayude a confirmar esto. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 13, por favor. 3:13 de Primera de Pedro. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, dígalo fuerte. Dígalo fuerte. Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni tampoco os conturbéis. En otras palabras, la tribulación, la persecución, eso para la iglesia, para ti, para mí y para Pablo, ¿era un aguijón o una bendición? Una bendición. Vamos descartando que la tribulación sea el aguijón de Pablo. Y date cuenta, y Pablo, si hubiese sido la tribulación, si hubiese sido la persecución el aguijón de Pablo, imagínate a Pablo orando por 3 ocasiones: no quiero sufrir por el evangelio, por favor, quita de mí este aguijón de sufrimiento. ¿No es cierto que no va con el carácter del apóstol Pablo? Por supuesto que no. Y Pablo, escribiendo en la segunda carta de Corintios capítulo 1 verso 8, dice lo siguiente, Pablo: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino sin avisarnos en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Aquí está haciendo referencia a una tribulación y a una persecución, pero que ya Pablo estaba a punto de colgar los guantes. Pero gracias a Dios que dice el eterno Dios que Él no da una carga más grande de la que Pablo pueda llevar. ¿No es cierto que sí? Bien, dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, como tú y yo en algunos momentos. Ahí tenemos a Pablo siendo ¿qué? Tenemos a Pablo siendo atribulado, tenemos a Pablo siendo perseguido, y él dice, estaba al borde de arrojar la toalla, pero gracias a Dios que me mantuvo con firmeza. Supuestamente la tribulación, el aguijón, vamos descartando. Segunda de Corintios 4:8, Pablo mismo menciona de esta manera. Segunda de Corintios 4:8 dice esto: estamos atribulados en todo, esto es para ti y para mí, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre, ¿qué está? Estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que así también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Te das cuenta? Pablo dice esto: las tribulaciones para mí no son un aguijón, al contrario, son una bendición. Vamos descartando que si las tribulaciones son el aguijón en la carne. Segunda de Corintios capítulo 11 verso 23. Recuerda que dijimos que vamos a hacer que Pablo hable, y Pablo está diciendo, da testimonio que la tribulación y la angustia para él no es ningún aguijón, más bien al contrario, es una bendición. Bien. Segunda de Corintios capítulo 6 verso 3. Dice así: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. Pablo está dando testimonio de que el aguijón que él está hablando no es la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el dolor, ni los piedrazos, nada de lo que él atravesó. Ok, vistámosle de más fuerza a esto. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 23. Aquí van ustedes a asombrar una confesión de Pablo. Y nos va a ayudar a nosotros a entender la vida de Pablo, el ministerio del Pablo y por ende el aguijón de Pablo.
Vamos allí. Ok. Segunda de Corintios 11:23. Pablo pregunta, ¿son ministros de Cristo? Escucha esto, como si estuviera loco voy a hablar. Hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido, ¿cuántos azotes? 40 azotes menos 1. Verso 25. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas que me falta por decir, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Escucha, Pablo hubiese dicho aquí, y todo esto es un aguijón en mi carne. No dice, estoy maravillado, muy satisfecho. Peligro de esto, peligro de aquello, peligro de lo otro, peligro y peligro y peligro. Escucha esto. Es muy probable que si los seminarios y los institutos bíblicos utilizaran estos versículos en sus programas de reclutamiento de candidatos al ministerio, las inscripciones para estudiar para pastor vacías. Si esto se coloca para decir, esto es lo que le espera al siervo de Dios, nadie quiere ser siervo de Dios. Pero en la escuela de pastores ahora no se dice eso, sino al contrario, vos vas a ser grande, de una iglesia numerosa y tanto y aquello y lo otro. Y dice, el otro está trabajando en una empresa y gana $1,000 y dice, acá vas a ganar más, entonces me hago pastor. Este es el requisito. Esto se debería decir a todos mis amados hermanos que están estudiando la capacitación en la iglesia virtual. Les recomiendo que lean esto, y a ustedes, líderes y obreros de este ministerio, lean esto. ¿Te das cuenta? No, es que me miran mal, ya me voy. Me invitan a una minga, me hago el loco. Apenas empiezo, ya voy. No, es que sí. No saben lo que es servir, no saben nada. Mira el apóstol Pablo, y no dice, es que el aguijón en mi carne. ¿Se dan cuenta? No. Ok. Versículo 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Y aquí vamos a hablar de la enfermedad de Pablo. Dice Pablo, ¿quién no enferma y yo no enfermo? Así, en otras palabras, la enfermedad es mía y también de los demás. Y yo sufro por tu enfermedad, pero tú no sufres cuando yo estoy enfermo. Pero en cambio yo sí sufro por ti. Eso es como en el pastorado. Está uno enfermo, el otro enfermo y llaman al pastor, pero cuando el pastor está enfermo no sabe a quién llamar. Eso es así. Pablo dice esto, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Versículo 30, y aquí viene esta palabra. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Nada tiene que ver con los peligros que menciona Pablo en el contexto del mismo versículo. Bien, ¿es la debilidad que menciona Pablo una enfermedad? ¿Estaba él ciego, como dicen? ¿Sufría de epilepsia, como dicen? ¿Tenía un defecto él en su cuerpo?
Dicen que él tenía una sarna, unos dicen que era sarna, otros dicen que era esto, lo otro, y que tenía lupus y una cantidad de cosas que los estudiosos de la Biblia dicen, ese era el aguijón que tenía en su carne. Tenía una espina clavada en el talón, ese era su aguijón. Veamos si es que eso es así. Bien, Romanos 8:26. Estamos estudiando la palabra. Romanos 8:26. Dice esto. Cuando dice en Romanos 8:26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra ¿qué? ¿En nuestra qué? Debilidad. Escucha, si la palabra debilidad a la cual Pablo hace mención en el contexto del aguijón en su carne, después dice, me gloria en mis debilidades, que está hablando de una enfermedad. Si la palabra debilidad en la Escritura sería sinónimo o igual que enfermedad, imagínate. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra, ¿qué sería? ¿En nuestra enfermedad? No, está hablando de debilidad, no tiene nada que ver con enfermedad. Y otro ejemplo, porque la enfermedad no es una debilidad. No, para nada, en lo absoluto. Mira, 2 Corintios 13:3. Dice esto, Pablo, recuerda que estamos haciendo que Pablo hable, ¿eh? Ya descartamos las tribulaciones, ahora vamos a descartar la debilidad. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, dice Pablo, el cual ¿no es qué? ¿Enfermo? Es débil. Así que no significa débil, enfermedad, no tiene nada que ver. Dice, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en enfermedad, no, en debilidad, aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos enfermos, débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Por lo tanto, es la misma palabra que Pablo usa cuando dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si es que fuera así, si la palabra débil significa enfermo, entonces la palabra fuerte debe significar ¿qué? Sano. Pero esa interpretación no es correcta. Por lo tanto, descartamos entonces que ese aguijón sea una enfermedad la que le abofeteaba al apóstol Pablo. No. Imagínate, cada vez que nos enfermamos, ya está un aguijón en nuestra carne. Y cuando oramos se va esa enfermedad, ya se fue el aguijón. Y estamos de aguijón en aguijón. No. Bien, ahora para entender esto más claro, vamos avanzando ya para responder aquello. ¿Quién envía el aguijón? ¿Quién envía el aguijón? ¿Sí? ¿Estamos en el tiempo? ¿Sí? Me avisan porque como es vigilia, sino para parar y después volvemos con la segunda parte. ¿Quién envía el aguijón? 2 Corintios 12:7. Dicen que es Satanás, pero vamos a ver si es Satanás. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Y aquí viene, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Dice aquí un mensajero de Satanás. ¿Quién envía el aguijón? Ahora bien, el texto continúa diciendo me fue dado. La pregunta que debemos hacer es ¿quién le dio a Pablo ese aguijón? La respuesta, más de uno, la respuesta natural que siempre han mencionado es Satanás el que mandó ese aguijón. Porque el mismo texto parece enseñar eso y establece que el aguijón es un mensajero de Satanás, de hecho así lo dice. Pero afirmar eso sería totalmente fuera del contexto. Así que hemos concluido mediante el texto que hemos nosotros leído que a partir del texto que el aguijón tiene el objetivo de hacer a Pablo menos arrogante y menos vanidoso, ¿no es cierto que sí? El aguijón es para que Pablo no se haga vanidoso y vanaglorioso. Para eso es el aguijón, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Sí?
Voy a pedir al hermano Diego que ya no les ponga más bocadillos allí porque están más, sí, ya no, porque están más entusiasmados con los bocadillos y no me están prestando atención. Suspendan los bocadillos y también la cena. Ok. Por lo tanto, en otras palabras, ¿para qué sirve el aguijón en la vida de Pablo? Para convertirlo más semejante a Jesucristo. ¿No es cierto que sí? Para que sea humilde como Cristo. El aguijón es para que Él sea humilde. Pero ¿cómo es eso que Satanás envía ese mensajero? Vamos a desilvanar eso. Le hago una pregunta. ¿Quién no quiere que seamos vanidosos? ¿Quién es el que no quiere que tú y yo seamos vanidosos? ¿Dios o Satanás? Dios. Ahora, ¿quién es el que desea que seamos nosotros más humildes? ¿Dios o Satanás? Dios. ¿Quién quiere hacernos más como Cristo? ¿Dios o Satanás? Ok, entonces Satanás no es. ¿Quién es el que envió el aguijón entonces? Dios. Estamos por allí, que Satanás es un instrumento que Dios usó para eso, pero Dios es el que tiene el control. Vamos acercándonos ya allá. Ok. Porque Dios es quien nos quiere hacer más como su Hijo, a la imagen y semejanza de su Hijo. Satanás nunca ha querido hacernos semejante a Cristo, más bien al contrario, que seamos anticristos. Esa ha sido la intención de Satanás. Ok. Listo. Ahora que ya hemos mirado nosotros en contexto todo, ya no hay enfermedad, la enfermedad no es el aguijón, ni tampoco la tribulación es el aguijón. Bueno, entonces, ¿cuál es el aguijón? ¿Cuál es el aguijón? Para que nosotros entendamos el aguijón, le quiero presentar una biografía de Pablo brevemente, rápidamente, para que conozcamos a Pablo un poco más, su hoja de vida de Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo era un judío que pertenecía a la secta de los fariseos, prosélito del judaísmo extremo. Quiero que lean conmigo Filipenses 3, 4, 5. Palabras del propio Pablo. Le estamos haciendo una entrevista y él nos está contando, nos va a empezar a contar cuál es su aguijón ahora. Y ustedes en la escritura lo van a entender brevemente. Mira esto, Pablo se presenta y dice Filipenses 3, 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, escucharás esto, en la carne. ¿Dónde estaba el aguijón? En la carne. Ahora dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y aquí viene, número 1, circuncidado al 8º día. En otras palabras, ha cumplido la ley. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Esa es la identidad del apóstol Pablo. Vamos a mirar su formación académica. Hechos 22, 3, 5. La formación académica del apóstol Pablo. Él nos está contando y mientras nos va contando, va a aparecer ese aguijón muy claramente. Dice así, yo de cierto, capítulo 22, versículo 3 del libro de los Hechos, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, e instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente, conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Ese soy yo, la formación académica de Pablo, nos acaba él de confesar y de decir. Ahora, el accionar de Pablo en contra del Evangelio, Filipenses 3:6. El accionar de Pablo en contra del Evangelio. Dice así, Filipenses 3:6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley,
irreprensible. Eso soy yo, dice Pablo. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Estamos mirando a Pablo, él está dando testimonio cómo es él, cómo era él, para que una vez que nosotros entendamos quién es él y él mismo con sus propios labios nos va a decir cuál era el aguijón. Vamos allí. Gálatas 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Pablo está diciendo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo está presentándose diciendo que él es un judío, ha estudiado en la mejor universidad, que él tiene una cantidad de títulos honoríficos y que él tiene un conocimiento vasto. ¿Y que empezó diciendo él? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más todavía, porque tengo una hoja de vida impecable, fariseo de fariseos, el mejor de la secta de los fariseos, ese soy yo. El apóstol Pablo empieza a contar su vida, está hablando completamente. Ahora, cuando el apóstol Pablo conoce a Cristo, camino a Damasco, al inicio de su ministerio, Pablo era un completo desconocido. Si ustedes no lo sabían, pues entonces se lo presento a Pablo de esta manera. Un completo desconocido. Pablo al inicio de su ministerio, en una escasez espiritual. Muchos piensan de que el apóstol Pablo apenas le tiró del caballo, luego de 3 días que recibió la vista, después de haber recibido la vista ya se fue a predicar. No, Señor, pasaron 15 años, Pablo. ¿Y sabes qué hizo Pablo en esos 15 años? ¿Qué crees que hizo? ¿Ah? A ver, alguien que me lo diga. ¿Qué crees que hizo Pablo en esos 15 años, casi 15 años que él estuvo? No, él no se fue a predicar de una. No. Él no se fue a predicar. Él dijo, pues yo soy graduado, tengo los títulos aquí, soy de rabinos. No, él pasó totalmente aislado, casi 15 años. ¿Y qué crees que pasó haciendo todo ese tiempo? Desaprendiendo para aprender el evangelio, desaprendiendo la justicia por la ley para aprender la justicia por la fe. Es lo que hizo Pablo, es lo que Dios hizo con Pablo. Por lo tanto, la primera carta que Pablo escribió en el año 49 después de Cristo fue después de 20 años de su conversión, por si acaso. No es que Pablo fue y al día siguiente ya escribió, así como hoy por hoy más de uno, ni bien empieza el ministerio y ya está escribiendo libros ya. No es así. Pablo, Gálatas 1:15, déjame mostrarte con la escritura. Pablo, un completo desconocido, Gálatas 1:15. ¿Estamos con tiempo? Tengo 20 minutos, ok. Gálatas 1:15. Ok. Si están los videos listos para cruzar, ya, ok. Vamos allí. Gálatas 1:15, 24. Dice así. Pablo va a contar ahora su conversión. Nos estamos acercando al aguijón, Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Mira cómo Pablo menciona. Para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni tampoco, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, hablando de Jesucristo. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Está contando Pablo cómo empezó.
un completo desconocido. Así que al principio Pablo fue un completo desconocido en el evangelio y en el ministerio. Nadie hablaba de él. Él estaba encerrado totalmente, desaprendiendo para volver a aprender. Y así fue como empezó. Empezó primeramente por Arabia, luego Damasco, después a Siria, después a Sicilia, pero aún no se había dado todavía el inicio de su ministerio. En todo este tiempo, él estaba esperando el momento, pero mientras tanto se estaba formando. Esa es la vida del apóstol Pablo. ¿Pero qué tiene que ver eso, pastor, con el aguijón? Es que justamente hacia allá vamos. Gálatas 2:1. Si tú estudias la Biblia junto a mí, en este momento vas a llenarte, vas a entender y vas a tener que enseñar. Pero si te descuidas, vas a perder una información muy importante. Gálatas capítulo 2, verso 1. Escucha, Pablo, está contando Pablo, hasta este momento yo no he leído ni de ningún otro apóstol más, solamente lo que Pablo menciona. Así que él nos va a decir cuál es el aguijón de él. Vamos ahí. Gálatas 2:1. Después, pasados 14 años, casi 15, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, acordaránse de Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado la revelación a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. La revelación, fui a contarle, pero no de manera pública, porque yo no quería desperdiciar mis palabras, porque nadie me va a creer. Verso 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ahí tenemos a Pablo, después de 14 años, empezando a compartir la revelación que Dios le entregó después de los 14 años. Me encanta esta parte, hermano. Y yo le agradezco a Dios que Dios me ha dado la oportunidad de servirle a mi Señor mucho más antes de lo que Pablo lo hizo. Porque Pablo tuvo mucho tiempo para desaprender y para aprender. Porque Pablo antes predicaba de una manera y ahora cuando aprende dice, no, ya volveré a predicar de otra manera. No, Señor, tuvo que desaprender. Recuerda, nadie pone vino nuevo en odres viejos, sino que el vino nuevo en odres nuevos. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios con Pablo? Pablo era un odre viejo. ¿Y qué es lo que estaba en esos 14 años haciendo Dios con él? Renovando el odre. Dile al que está a tu lado, oye, ¿eres odre viejo o odre nuevo? Si eres odre viejo, jamás. Aquí la respuesta para aquellos que dicen, pastor, pero es que yo no comprendo, quiero entender, pero no, es como que si se me hubiese tapado. Ya entendiste, eres un odre viejo o eres un viejo odre. Entonces, Dios dice a Pablo, ok, eres un odre viejo, hay que acabar con este odre viejo para revertir vino nuevo. A los 14 años, y Pablo mismo dice eso, hace 14 años, no sé, en cuerpo, fuera de cuerpo, esto pasó, esto sucedió. Entonces, ahí tenemos a Pablo. Ahora ya cuando el odre fue hecho de nuevo, rompe mi cántaro y hazlo de nuevo, ya fue hecho de nuevo, entonces Dios vierte la revelación y Pablo, pasado los 14 años, se va a Jerusalén a contar y a compartir, ¿qué cosa? El vino nuevo. Eso es todo. Bien. Ahora sí. Entonces, ahora, también hay un detalle que ustedes en la Escritura van a notar en el libro de los Hechos. Empieza en el libro de los Hechos mencionando de esta manera. Dice esto al principio, en el primer viaje de Pablo. El más importante era Bernabé. Y ustedes ven ahí, Bernabé y Pablo. Bernabé y Pablo. Solamente después de Chipre se dice Pablo y Bernabé.
O sea, Dios mandó a Bernabé para tomar a Pablo de la mano y guiarlo hasta un cierto lugar. Después de eso, Dios le encarga a Pablo y Pablo le toma a Bernabé de la mano y le empieza a guiar. Porque Pablo recibió el conocimiento del Evangelio desde el mismo tercer cielo. Por eso es que los judaizantes se ahogan en un vaso de agua. Bien, ahora Pablo, vamos a escuchar a Pablo otra vez. 1 Corintios 9, 19. Pastor, yo ya quiero que me diga del aguijón. Sí, tranquilo. Tranquilo, si yo te digo del aguijón de una, no vas a entender. Contextualicemos todo y miremos todo y vas a darte cuenta y luego vas a estar seguro de todo eso. Primera de Corintios 9, 19. Aquí dice Pablo, recuerda que Pablo está dando testimonio, dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Notarás esto, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho judío a los judíos como judío, para ganar a los judíos, y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como que si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos, de todos modos, salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Prestarás atención, Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y el mismo Pablo escribe Romanos capítulo 12, versículo 1, donde dice, hermanos, por el amor de las misericordias del Señor, yo les ruego a ustedes que presenten su sacrificio, su cuerpo en sacrificio vivo. En otras palabras, golpeen su cuerpo delante del Señor, sometiéndole a esta carne. Bien. Primera de Corintios 15, 1. Pastor, tantos textos estamos leyendo. Yo estoy haciéndote que Pablo hable, porque él te está contando, él te está diciendo. Porque si no entendemos eso, difícilmente vamos a comprender lo que te voy a presentar. Primera de Corintios 15, 1 al 10. Ahí Pablo ya cristiano, ya está predicando. Ahora Pablo dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hasta aquí, Pablo menciona con claridad todo su testimonio, su hoja de vida. Ya lo conocemos, cómo ha sido, cómo su ministerio, cómo recibió, que era bien experto en su conocimiento de la ley, y todo. Ahora vamos a ver la confesión de Pablo. Él mismo con sus propios labios va a decir cuál es ese aguijón.